Buenos días, arquitecta y compañeros. Hoy les vamos a mostrar una línea de tiempo de las principales obras arquitectónicas del manierismo y el barroco con sus principales representantes. Entre los principales representantes del manierismo tenemos a Leonardo da Vinci de 1452 a 1519. Leonardo da Vinci fue un polímata italiano del Renacimiento conocido por su genialidad en múltiples disciplinas, incluyendo la pintura, la anatomía, la ingeniería y la botánica. Es famoso por pinturas icónicas como La Última Cena y la Mona Lisa, que reflejan su habilidad excepcional en la representación de la anatomía humana y la expresión facial. También tenemos a Michelangelo Buonarroti, de 1475 a 1562. Michelangelo fue un destacado artista, escultor y arquitecto italiano del Renacimiento, conocido por su habilidad excepcional en la creación de obras maestras en mármol y frescos. Su obra maestra, la Capilla Sixtina en el Vaticano, es famosa por sus frescos, incluyendo el Juicio Final y la creación de Adán. Michelangelo también es conocido por esculturas icónicas como el David y el Moisés. También tenemos como representante a El Greco Domenicos Theotokopoulos, de 1541 a 1614. El Greco fue un pintor renombrado, nacido en Creta, Grecia, pero que trabajó principalmente en España. Su estilo distintivo incluye figuras alargadas y gestos dramáticos que le confieren un carácter expresionista y espiritual en sus obras. Es conocido por pinturas religiosas como El entierro del conde de Orgaz y retratos como Vista de Toledo que ejemplifican su singular enfoque artístico. Cada uno de estos artistas dejó una huella indeleble en la historia del arte, influyendo en generaciones posteriores con su creatividad, habilidad técnica y enfoques artísticos únicos. La iglesia de San Andrés en Mantua, Italia, de 1472 a 1559, fue diseñada por León Battista Alberti, una iglesia renacentista con una fachada clásica y una planta central mostrando un enfoque equilibrado y simétrico, ejemplo temprano del Renacimiento italiano. Presenta una fachada clásica y una planta central. La Vía Farnese Caprarola, Italia, circa 1556 a 1580, diseñada por Giacomo Barozzi de Vignola, una villa renacentista con una planta pentagonal caracterizada por su diseño innovador y elementos arquitectónicos elegantes. El Palacio del Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España, de 1563 a 1584, fue diseñado por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, un complejo renacentista que incluye una iglesia, un palacio y un monasterio, reflejando el poder de la monarquía española. También el Palacio Pitti en Florencia, Italia, de 1457 a 1570, diseñado por Filippo Brunelleschi inicialmente y luego otros arquitectos se fueron sumando. Un palacio renacentista con una fachada imponente, ha sido residencia de varios gobernantes y destaca por su lujo interior. Buenos días, arquitecta. A mí me tocó hablar hoy día sobre los componentes del estilo baldoquino y su importancia en la Basílica de San Pedro. Las columnas salomónicas es uno de los elementos del estilo baldoquino y está soportado por 4 grandes columnas salomónicas de bronce fundido que se elevan hacia el techo. Estas columnas están decoradas con motivos ornamentales y tienen una apariencia a espiral distintiva. Entablamento. Encima de las columnas hay un entablamento que consta de arcos y detalles arquitectónicos ricamente decorados. En el entablamento proporciona una transición elegante entre las columnas y la cúpula. La cúpula, la parte superior del baldaquino, está coronada por una cúpula de bronce dorada que representa una serie de detalles ornamentales y esculturas en su parte superior. Inscripciones y ángeles. A lo largo del baldaquino encontrarás inscripciones en latín y figuras de ángeles. Estos elementos añaden un toque religioso y simbólico a la estructura. Decoración detallada del baldaquino. Está ricamente decorado con detalles de hojas, volutas y otros elementos decorativos que son característicos del estilo barroco.
4 pilares o soportes. Cada una de las 4 columnas salomónicas está apoyada en un pilar que se encuentra sobre el altar mayor de la basílica. Estos pilares proporcionan una base sólida para el baldaquino. En total, son 6 componentes del baldaquino más importantes en el estilo barroco: el entablamento, la cúpula, las inscripciones y ángeles, columnas salomónicas, decoración detalladas y 4 pilares de soporte. Ahora vamos a ver la importancia de los elementos baldoquinos en la Basílica de San Pedro. El baldoquino de Beririni en la Basílica de San Pedro es una estructura de gran importancia en el contexto de la basílica y en el arte sacro en general. Sus componentes desempeñan roles significativos dentro del espacio religioso y tienen múltiples niveles de importancia. 1. Foco y jerarquía espiritual. El baldaquino está ubicado sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro y lo convierte en un punto focal y máxima importancia del edificio. Esto establece una jerarquía espiritual clara, ya que resalta el lugar donde celebra la Eucaristía, uno de los rituales más sagrados de la Iglesia Católica. Unión de lo terrenal y lo divino. El baldaquino es una manifestación artística que conecta la tierra con el cielo. Su altura y presencia imponente sirven para recordar a los fieles la trascendencia y majestuosidad de Dios. Esta unión de lo terrenal y lo divino es un tema recurrente en el arte sacro. Ornamentación y belleza. Los componentes decorativos del baldaquino, incluidas las columnas salomónicas, la cúpula y esculturas, agregan una rica ornamentación y espacio de la basílica. Esta belleza no solamente atrae a los fieles, sino que también eleva una experiencia religiosa, inspirando una sensación de asombro y reverencia. Historia y tradición. El baldaquino está enraizado en una larga tradición de la Iglesia Católica y su historia es un símbolo de la continuidad de la fe a lo largo de los siglos y de la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Identidad y marca. El baldaquino de Beririni es una de las características más icónicas de la basílica, que se ha convertido en un símbolo distintivo de la Ciudad del Vaticano, un punto de referencia reconocible a nivel mundial. Función litúrgica. Además de su función estética y simbólica, el baldaquino también tiene una función litúrgica. Durante ciertas ceremonias religiosas se cuelgan cortinas rojas de las columnas para crear un espacio íntimo alrededor del altar durante la consagración. En resumen, los componentes del baldaquino de Beririni en la Basílica de San Pedro desempeñan un papel vital en la experiencia religiosa y en la identidad de la Iglesia Católica. No solo agregan belleza y ornamentación al espacio, sino que también tiene enfatización de la importancia de la liturgia y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Ahora vamos a revisar sobre los elementos de la arquitectura barroca. En la iglesia San Carlo Quattrofontane, el muro principal es el principal soporte, se ondula y se modela permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas, etc. Las fachadas se curvan como consecuencia de entablamentos curvos, se llenan de esculturas, las columnas se desprenden del muro y el efecto general de mayor riqueza y movimiento, abundancia de elementos decorativos. Los frontones se parten y adquieren formas curvas y maxilíneas. La abundancia y hornacinas ventanales con forma ovoide o culi, empleo de ojeras, espejos, carteleras, ménsulas y esculturales. Existe predominio en la forma de la función, por lo que el edificio también concibe en modo global, destacando sus valores escultóricos. El arte y los arcos son muy variados, en medio punto elíptico, maxilíneos, ovales
El arco más utilizado es el medio punto. Los soportes externos o adosados se emplean mucho, pero en general con fines decorativos se usan los atlantes, cariátides y ménsulas. Aparecen dos soportes nuevos típicamente barrocos, que serían la columna salomónica y el estípite. Muchas gracias. ¿Cuál fue el estilo arquitectónico que llegó a América? El estilo arquitectónico que llegó a América durante la época de la colonización española es conocido como el estilo barroco. El barroco es un estilo arquitectónico y artístico que se caracteriza por su exuberante ornamentación detallada y elementos decorativos dramáticos. Características del barroco. Ornamentación exuberante. El barroco se caracteriza por una decoración opulenta y exuberante. Las fachadas y los interiores están cargados de detalles ornamentales con relieves, esculturas, columnas salomónicas retorcidas y elementos decorativos intricados. Dinamismo y movimiento. Una de las características más notables del barroco es sensación de movimientos. Las fachadas suelen tener elementos curvos y ondulantes que crean una sensación de dinamismo y drama. Contraste de luz y sombra. El barroco hace un uso dramático de luz y sombra. Se crean efectos de claro-oscuro para resaltar elementos arquitectónicos y esculturas, lo que crean profundidad y dramatismo a la arquitectura. Fachadas y portadas espectaculares. Las fachadas de la iglesia y catedrales barrocas suelen ser espectaculares, representan un diseño asimétrico con múltiples niveles y numerosas esculturas que representan figuras religiosas y escenas bíblicas. El estilo arquitectónico barroco es un movimiento artístico y arquitectónico que se desarrolla en Europa a finales del siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVIII. Posteriormente, este estilo llegó a América con la colonización. A continuación, voy a presentar dos edificaciones. Una que representa una edificación representativa en México y otra en Perú. En México, un ejemplo representativo del estilo barroco es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta majestuosa catedral combina elementos arquitectónicos barrocos con detalles renacentistas y neoclásicos. Su fachada es rica en ornamentación y esculturas detalladas. Y en Perú, uno de los ejemplos más destacados de estilo barroco es la iglesia de San Pedro en Lima. Esta iglesia representa una fachada barroca impresionante con una abundancia de detalles decorativos como esculturas y relieves tallados en la piedra. A continuación, sobre la línea del tiempo hablaremos también sobre la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, que fue diseñada por Miguel Ángel y es una de las más grandes del mundo. Y se puede ver desde diversos puntos de Roma. Aparte podemos ver la iglesia de San Carlo, que es un excelente ejemplo de arquitectura barroca temprana y fue diseñada por el famoso arquitecto Francesco Borromini. Su fachada es especialmente llamativa por su diseño curvilíneo y elementos arquitectónicos únicos. También tenemos la iglesia de San Ignacio en Roma, que su impresionante techo fue diseñado por Andrea Pozzo, que crea una ilusión óptica que hace que parezca que el techo se eleva hacia el cielo. También tenemos el Palacio de Versalles, que es su icónico Salón de los Espejos, que contiene más de 357 espejos, que eran un lujo inmenso ya que los espejos eran caros y difíciles de fabricar en esa época. También tenemos la Catedral de San Pablo en Londres, es que su cúpula es una de las más grandes del mundo, la verdad, con una altura de
111 metros. También es un hito arquitectónico famoso y fue reconstruida después del Gran Incendio de Londres en 1666 por el renombrado arquitecto Christopher Wren. También podemos ver ahí diferentes representantes como Caravaggio, este, Peter Paul y Artemisia y Diego Velázquez. Hablaremos sobre la iglesia de San Carlos Borromeo. Vamos a hablar ciertas partes. Empezamos con la fachada curva y monumental, que literalmente busca dinamismo y ser atractivo a plena vista, junto con la cúpula que se encuentra acá también, que es una cúpula que mayormente siempre se suele usar a menudo en edificios religiosos. El frontón decorativo que también llega a tener casi la misma temática este, que, que las columnas por llevar ángeles y cosas religiosas. Y la parte de adentro tampoco no queda atrás, pues la parte de adentro lleva a tener muchas pinturas y murales que estas obras de arte contribuyen a la riqueza visual del interior del edificio. Otra cosa más, la iglesia tiene una cúpula que fue diseñada de manera ingeniosa. Este, el arquitecto al diseñar la cúpula utilizó una técnica óptica para que pareciera más grande de lo que realmente es. La cúpula es más ancha en la base que en la parte superior, creando una ilusión de cúpula más alta y majestuosa cuando se ve desde el suelo. Este efecto es un ejemplo de cómo la arquitectura barroca a menudo jugaba con las ilusiones ópticas para impresionar a los espectadores. Gracias. Soy José Rodrigo y la obra que elegí de la arquitectura religiosa es el Palacio de Santa Catalina en San Petersburgo, en Rusia, el cual es un magnífico ejemplo de arquitectura barroca. Y en las características que se puede observar tenemos la fachada ornamentada, el cual presenta una profusa decoración con elementos esculpidos y detalles ornamentales. Esto es una característica distintiva del barroco, que se destaca por su exuberancia decorativa. En el Palacio de Santa Catalina puedes encontrar elementos curvos en las ventanas, cornisas y balcones que le dan un aspecto escultural y dinámico. En el Palacio de Santa Catalina encontrarás frontones decorativos que acentúan la verticalidad y la ornamentación. También columnas salomónicas, que este tipo de columna característica del barroco se distingue por su espiral o forma helicoidal. A menudo se utilizan para decorar puertas y columnas y añaden un toque de sofisticación y ornamentación. También estuco y esculturas. En la arquitectura barroca a menudo utiliza estuco para crear detalles decorativos en relieve en las fachadas. Además, se suelen incorporar esculturas en la fachada y en las áreas verdes, aportando una rica iconografía y simbolismo del edificio. El Palacio de Santa Catalina muestra una simetría asimétrica. La fachada presenta torres y estructuras con diferentes alturas y detalles, lo que agrega dinamismo a la arquitectura. El Palacio de Santa Catalina cuenta con ventanas grandes y numerosas que permiten la entrada de una gran cantidad de luz y se adornan con detalles decorativos barrocos, como molduras y dinteles decorativos. El Palacio de Santa Catalina tiene un impresionante domo central que acentúa la grandiosidad del edificio. Hoy vamos a hablar sobre el horror al vacío en la arquitectura barroca. El horror al vacío en la arquitectura barroca significa llenar cada rincón con ornamentación y detalles decorativos, creando una sensación de opulencia y riqueza. En la arquitectura barroca, los edificios están llenos de detalles intricados, desde las fachadas hasta los interiores. Un ejemplo internacional icónico en la iglesia de San Carlos a Quattro Fontane en Roma, diseñada por Francesco Borromini. La fachada de esta iglesia muestra una saturación de elementos decorativos, como columnas salomónicas y esculturas, que llenan cada espacio disponible. En Perú, un ejemplo sobresaliente en la iglesia es la iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa, un ejemplo magistral de arquitectura barroca en el país. La fachada de esta iglesia está decorada con detalles intrincados que reflejan el estilo barroco y la atención meticulosa a los detalles ornamentales. Conclusión:
El horror del vacío barroco transformó la arquitectura creando edificios impresionantes y monumentales que transmiten una sensación de grandiosidad y esplendor. La abundante ornamentación y la atención meticulosa a los detalles convierten a estos edificios en auténticas obras maestras de la decoración arquitectónica. Un ejemplo sería la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma. Comencemos por las columnas salomónicas. Estas columnas con forma de espiral se sitúan a ambos lados de la entrada principal. Son un elemento distintivo del barroco que aporta un toque de movimiento y dinamismo a la fachada. Luego nuestros ojos se elevan hacia los frontones, curvos y decorados, que coronan la fachada. Estos elementos son estructuras triangulares o curvas, que añaden dramatismo y énfasis a la fachada, acentuando su majestuosidad. La iglesia de Santa María de la Victoria no escatima en detalles escultóricos. Esculturas y relieves intrincados adornan la fachada, representando escenas religiosas y figuras angelicales. Estos detalles aportan una riqueza decorativa que es característica del estilo barroco. La decoración dorada. Lo observamos en la presencia de la decoración dorada en elementos como las molduras y las esculturas. El dorado es una característica común en la arquitectura barroca y agrega un toque de opulencia y brillo a la fachada. En resumen, la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma es un ejemplo impresionante de la arquitectura barroca. Los elementos que hemos explorado, desde las columnas salomónicas hasta la decoración dorada, se unen para crear una fachada lujosa y ornamentada que es típica del estilo barroco. Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. En la ciudad de Puebla, México, esta catedral es un magnífico ejemplo del barroco. Su fachada es particularmente impresionante, con una abundancia de detalles ornamentales y esculturas religiosas. Las torres gemelas, la cúpula y el interior de la catedral también representan elementos barrocos espléndidos. Algunas de sus características son la fachada altamente ornamentada, esculturas religiosas, columnas salomónicas y contrastes de luz y sombra en el interior. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es un lugar de importancia religiosa y alberga numerosas reliquias y tesoros religiosos. Además de su importancia religiosa, la catedral también es un símbolo histórico de la cultura de la ciudad de Puebla. La Catedral de Puebla es un magnífico ejemplo de la riqueza y la opulencia del barroco y sigue siendo uno de los destinos turísticos más destacados de la ciudad de Puebla y una joya del patrimonio arquitectónico de México. Su arquitectura y sus historias la convierten en un sitio de gran interés tanto para los amantes de la arquitectura como para aquellos interesados en la historia y la cultura mexicana.